Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero se la estén pasando muy bien. Nos encontramos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para el mundo con mi buen amigo y compañero de tertulia literaria, Elvis Velázquez. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se la está pasando? Bien, Max, con un calorcito bastante bueno. Aquí estamos. Sí. Y creo que el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Ciertamente los mexicanos nos encanta creer, nos encanta aceptar la verdad y la realidad de algo sin que realmente en ocasiones lo cuestionemos. Sí. Y qué mejor que hablar acerca de los mitos y las realidades de esta celebración que vamos a hacer en septiembre. ¿Es el 15 o el 16, Max? 16 de septiembre de 1810. ¿Por qué lo decimos a veces que es el 15? Porque pues bueno, hay todo un movimiento histórico en el que pues empezamos con la celebración. A partir de 1840 comenzamos a celebrar la independencia de México empezando el 15. Sin embargo, en sí la fecha estricta en la que se llevó a cabo el Grito de Dolores fue el 16 de septiembre de 1810. Y usted me comentaba hace rato que era precisamente que ni siquiera tocó las campanas, creo que Miguel Hidalgo, ¿verdad? Algo así me comentaba. Es Miguel Hidalgo. Otro de los mitos también que acarrean justamente en estas fechas es que no es Miguel Hidalgo que tocó la campana, ¿no? Si en todo caso fue el sacristán. un sacristán que lo hizo desde el astrillo de la parroquia, y esto se debe a que básicamente él no lo pudo hacer porque se necesitaría un lazo tan largo extenso para tocarlo, y era imposible que se hiciera en esas fechas, así que tuvo que ser alguien más. Claro, ese pues es uno de los grandes mitos, porque nosotros vemos las imágenes, las pinturas, todo el simbolismo del Grito de Dolores con Miguel Hidalgo. Hasta la figura de Miguel Hidalgo no es verídica. ¿Por qué? Porque el único retrato fidedigno que tenemos es una estatuilla. Sí, exactamente, ahorita estamos viendo una imagen de Miguel Hidalgo que, por Dios, casi es un dios, o no sé, se asemeja a muchas pinturas del Renacimiento o a esculturas también que prácticamente retratan la llegada de algún dios, ¿no? Bueno, pero aquí cabe también mencionar, Max, que es como la Matrix, ¿no? Sí. Que digamos, analógicamente a través de los libros se contaba la historia, o se ha contado la historia. Se cuenta y se sigue desde contando. Preprimaria, primaria y hasta en todos los niveles, una historia que conviene contarse. Lo cierto es que a día de hoy, que vivimos básicamente con una tecnología en la cual nos permite tener acceso a textos de forma virtual, entonces podemos cuestionar esas creencias que en su momento esta generación nos las dijeron. Por eso nos permitimos ahorita cuestionar un poquito acerca de lo que realmente estamos celebrando. Exactamente, y creo que es correcto cuestionar. Porque bien dicen que la persona que te quiera vender la verdad 100% verdad, desconfía. Sí. Desconfía, sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando íbamos a la primaria, creo que a ti también te tocó las estampitas, recortar, claro, las monografías, y ahí estaba la corregidora, ¿no? Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Sí. Y yo recuerdo que en las estampitas, pues se puso, obviamente, era una viejita, con la cual básicamente... Una señora ya grande. 60, 70 años se veía. Fácil, te la imaginabas bordando algo, ¿no? La verdad que sí, o sea... Cuando en realidad, pues se comenta que pues es una persona que tenía 41 años, joven, y que no era como básicamente lo han pintado o no lo han vendido. Exactamente, como esa figura de héroe, ¿no? De gente pulcra, recta. Cuando pues realmente, si nos vamos a la historia, hay libros muy buenos que narran la historia de Miguel Hidalgo, tanto su lado teológico, en lo que él creía, en lo que él asimilaba, lo que pensaba del mundo, hasta su lado ambicioso, porque también era muy ambicioso. Pueden ir a la casa de Miguel Hidalgo en Dolores, y pues vamos a aprender bastantes cosas de la vida de Miguel Hidalgo, de su familia incluso, cómo él tenía broncas ya con la iglesia desde mucho antes. Pero regresemos un poco a ese tema que me dijo de la Matrix. ¿Cómo es que esta historia se nos vende con tal de no sé, de tenernos controlados, ¿no? Sí, y a día de hoy también podríamos decir, bueno, si le metemos un poquito de mercadotecnia, lo que acabas de mencionar son marcas. Claro. ¿No? Son marcas de Iglesia de Dolores, Hidalgo, etcétera.
y lo vendemos en la celebración y celebramos justamente esas marcas que por año no han sido cuestionadas, sino simplemente hemos cedido a ellas. Como por ejemplo, el pípila, ¿no? Sí, sí, sí. El pípila que se le atribuye justamente a una sola persona, cuando no fue así. Fueron varias personas que improvisaron justamente cubrirse las espaldas para lograr el cometido en su momento, ¿no? Claro, de hecho se ocupa mucho esta figura para reconocer la labor de los mineros en Guanajuato. Podemos recordar que durante los 300 años de sometimiento que tuvimos, bueno, no, sí, casi exactamente que 300 años, nosotros tenemos mucha explotación por parte de los españoles, y una de las grandes labores en el México colonial fue la de los mineros, porque ellos eran casi el centro de la actividad. Por mucho tiempo fue el centro de la actividad económica en toda la Nueva España. Entonces, pues se les da un poco de reconocimiento, pero ese no es el punto del pípila. No es, o sea, no te enseñan y te dicen, oye, mira, es que esta es una imagen de un trabajo que hicieron los mineros durante la independencia. No se nos enseñan así. Simplemente dicen, hay un héroe llamado Pípila, y ahí está. Hay un héroe llamado Miguel Hidalgo. Un hombre fuerte, exactamente, ¿no? Joven. Juan José María Martínez, creo que le nombraron el pípila. Exactamente. Entonces, pues bueno, hay muchos libros en los que dicen que sí existió este minero, otros que dicen que no existió, o que la imagen como pípila no existe, sino el minero, ¿cómo me dijo que se llamaba? Juan José María Martínez. Ok, bueno, él sí existió, pero tal vez como la imagen, ¿no? Como el representante, pero pues fue un grupo de personas. Y con esto dígame. Lo mismo sucede con los niños héroes. Sí, lo mismo. A diferencia de esto, los niños héroes fue un intento por parte del gobierno mexicano en romantizar la batalla que incluso perdimos. Realmente la batalla la perdimos, y con esto pues perdimos contra el ejército estadounidense en el 47 exactamente, en la intervención estadounidense. Y muchos dicen, pero ¿por qué nos invaden? Bueno, obviamente Estados Unidos tiene un historial bastante largo de expansionismo, casi de colonialismo europeo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros digamos el 13 de septiembre los niños héroes batallaron, cuando recordemos que este historiador Alejandro Ramos en uno de sus blogs comparte que pues realmente Miguel Alemán en 1947, después del centenario de esta intervención estadounidense, pues digamos que para apaciguar un poco la visita de Truman, porque obviamente cuando dices, ok, me venció y voy a invitar al presidente del país del que me venció, pues obviamente la gente no está muy contenta. Encuentran, entre comillas, las 6 cadáveres, bueno, no el cadáver, sino los esqueletos de 6 niños que fueron los que pelearon en esta gran batalla, ¿no? Pero es ahí donde decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué van a gloriar a héroes que ni siquiera pues fueron héroes? Y no está mal no llamarles héroes, porque son humanos, toman decisiones acertadas, erróneas, pero siguen siendo humanos. Bueno, pero recordemos que los que necesitamos héroes somos nosotros. Claro. Porque tenemos una necesidad de creer, ¿no? Sí. Esa falla humana que nos tiene ahí latentes. El creer en un sentido general, saber lo que nos transmiten a través de los libros por años y a día de hoy a través de redes sociales, para nosotros eso viene siendo algo cierto, y eso nos da firmeza en nuestro existir y en nuestra forma de pensar. Ahora, lo interesante aquí es que cuestionemos eso. Sí. Aquí entraríamos un poquito más a la filosofía, ¿no? Como lo que estamos haciendo, destrozando algunos mitos y realidades, y eso de alguna forma nos da un poquito de realidad sobre cómo fueron construidas las cosas. Cuestionar un poquito más sobre lo que nos enseñan, sobre lo que aprendemos. Y fíjese que uno de los ejercicios más frecuentes que hago con los niños en la escuela es pregunten. Realmente el ¿y por qué? A veces nos molesta, lo vemos mucho niños, ¿no? Que decimos, porque sí, ya, porque pues sí, es verde, o sea, ya. Pero también sucede claro, que creo o considero en su mayoría, bajo la realidad en que vivo, que veo que no se cuestiona
que seguimos pintando los 6 niños héroes, que seguimos celebrando tales fechas, que seguimos considerando al Pípila como un gran héroe, Miguel Hidalgo como un héroe. De hecho, la palabra héroe yo creo que es errónea. Yo creo que personajes de la historia es un poquito más acertado. Porque yo le decía la vez pasada, ¿por qué no celebramos un poco más la consumación de la independencia? Que es en septiembre, es el 27 de septiembre de 1821, cuando entra el ejército trigarante y pues bueno, se da la gran fiesta. Obviamente que la figura de Iturbide ahí ya después, bueno, desde el principio ya quería poder, ¿no? Pero a lo que voy es de que no era algo que no buscaran los criollos con estas reuniones, con las conspiraciones de Querétaro. Ellos buscaban el poder, ellos buscaban el restablecimiento de Fernando VII como rey de España, porque recordemos que Napoleón III es puesto por Francia como un rey sustituto por la invasión de Francia a España. Entonces ahí decimos, ok, ellos querían otra vez un rey, querían volver a poner a Fernando VII como España, Miguel Hidalgo, Allende, Aldama. Entonces realmente su intención no era completamente la independencia de México, simplemente era conservar parte de sus, digamos que parte de sus beneficios como criollos, porque obviamente no gozaban de lo mismo un criollo que un español. Entonces ahí es otra mentira que nos dicen de que ellos fueron y que jalaron a la gente, que claro, se reconoce su labor, porque si no hubiera sido por ellos, tal vez no hubiéramos tenido el México que conocemos. Se vende la historia como un sentido de pertenencia donde a veces no pertenecemos ni siquiera a esa historia que nos cuentan. Exactamente. Por lo tanto, reconocemos la celebración como algo escueto, como una fecha más que hay que celebrar, que no tiene tanto sentido para el mexicano porque no lo entiende, porque no conoce su historia, no conocemos nuestra historia. Por lo tanto, celebramos mercadológicamente lo que nos quieran vender. Un romance patriótico. Hay un psicólogo, Santiago Ramírez, que hablaba de la psicología del mexicano y cómo el mexicano de alguna forma no se encuentra, no cuaja, porque está polarizado por un montón de historias que no cuadran, claro, y que no le dan un sentido. Roger Bartra en Anatomía del Mexicano también habla exactamente de lo mismo, ¿no? Sí, llega a leer en algún momento, pero Roger Bartra, Octavio Paz en sus ensayos también habla del mexicano y cómo justamente esta polaridad se da, aunque él se enfoca en otros aspectos. Volviendo hacia estas fechas, tendríamos que pensar entonces ya cuando se dé el grito, el 15, el 16 dijiste. El 16 de septiembre, exactamente. Muy bien. Sí. ¿Qué vas a hacer esas fechas, Max? Pues la verdad, no tenía planeado algo. Después de pensar estas cosas, pues yo creo que es invitar a mis amigos a una clase de historia con un poquito de brebajes, ¿no? Creo que lo interesante es hacer sentido, ¿no? Hacer sentido y ver qué es lo que sucede, qué es lo que acontece alrededor, y con la firme convicción de que algo de razón tendrá si vamos o no vamos, ¿no? Creo que aquí lo interesante es hacer un poquito de conciencia. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? A día de hoy ya no podemos negarlo, que no podemos tener acceso a ello, ya que hemos dicho que tenemos, todos los textos de forma todas virtual, las herramientas claro, para que uno investigue e indague. A nosotros no nos costó mucho, Max. No, nos costó como 15 minutos nada más darle. Y ya le estamos buscando 2, 3 cositas. Exactamente. Sí, entonces pues prácticamente como usted dice, la reflexión es cuestionar la historia que nos cuentan, la historia que nos tratan de vender, pero no con un sentido de negarla completamente, simplemente de aprender, también de entender un poco más, e incluso entender por qué nos la quieren vender así, porque obviamente un pueblo que está no quiero decir la palabra, pero un poquito más idiotizado en imágenes, en símbolos, en ideologías, obviamente va a ser un pueblo un poco más manejable. Lo vemos, ahí es meterse en terreno duro, pero pues es verdad, la mayoría de las personas que son un poco más ¿cómo les podríamos decir? Manejables, que pueden seguir a un rebaño, es precisamente porque tienen todo este conjunto de imágenes. Claro, y hoy pues se nos da culto casi. Así es, y hoy se nos da porque estamos justamente muy entretenidos. Exactamente. En muchas plataformas nos entretiene y nos mantienen justamente con lo que quieren, ¿no? Exacto. Hay que poner una pausa, hay que leer. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, el podcast, que pues bueno, esperemos les haya gustado. Le agradezco la presencia de
mi buen amigo y compañero de tertulia, Elvis Velázquez. Gracias a ti, Max. Y esperemos sigamos con podcasts así de interesantes. Les deseo bonita tarde, un saludo y hasta luego. Hasta luego.